Si alguien llegara por primera vez a República Dominicana sin saber nada de su historia, probablemente cometería quizás el mismo error que millones de personas han cometido durante décadas, que es pensar que los dominicanos son simplemente gente alegre, ¿no? Y sí, lo son. No voy a decir lo contrario, ¿no? Sí lo son. Pero esa alegría tiene una profundidad que es histórica, tiene cicatrices, tiene mezcla de supervivencia, tiene orgullo, tiene música, tiene tensión, tiene barrio, tiene calle, tiene fe, tiene humor y tiene, bueno, resistencia. Porque pocas sociedades en América Latina han tenido que reinventarse, de hecho, tantas veces como lo ha tenido que hacer República Dominicana. Cuando uno observa cómo hablan, por ejemplo, los dominicanos, cómo caminan, cómo reaccionan, cómo defienden su identidad, cómo convierten cualquier conversación en algo intenso y emocional, bueno, en realidad están viendo siglos de historia comprimidos como en una personalidad que es colectiva. República Dominicana no es solamente una isla caribeña con playas hermosas, ¿no? Es una sociedad que ha sido moldeada por invasiones, por mezclas culturales, dictaduras, pobreza, migraciones, béisbol también, religión, música, influencia norteamericana, el orgullo afrocaribeño, ¿no? Los sueños económicos y una enorme capacidad de adaptación que es impresionante. Y quizás por eso el dominicano moderno también tiene algo que es muy difícil de explicar para el resto como del continente, ¿no? Que es una mezcla extraña como entre alegría extrema y una dureza emocional. El dominicano puede estar riéndose en medio de un caos terrible, una sensación compleja, puede bailar incluso cuando tiene problemas, puede ayudarte aunque no tenga mucho para ayudar, puede discutir contigo a los gritos y 5 minutos después invitarte a comer. Claro que sí. Así son los dominicanos. Porque en República Dominicana la vida nunca fue completamente estable. Y eso terminó creando una personalidad nacional muy particular. Ahora, bueno, el inicio de todo, ¿no? Una isla que si nos ponemos a pensar cambió la historia del mundo. Para poder entender a los dominicanos hoy, primero hay que entender algo que es gigantesco, que República Dominicana fue uno de los primeros lugares donde comenzó la historia moderna en América, ¿no? De hecho, muchos antes de los resorts de Punta Cana, del reggaetón o de las redes sociales, la isla ya era uno de los territorios más importantes del planeta. Cuando Cristóbal Colón llegó a la isla, ¿no? La española, en 1492, perdón, el mundo cambió para siempre. Claro. Y aunque muchas veces la historia dominicana queda opacada por otros países más grandes, la realidad es que muchas cosas comenzaron aquí. Santo Domingo se convirtió en la primera gran ciudad europea de América, la primera universidad, la primera catedral, las primeras instituciones coloniales, los primeros conflictos entre Europa y el nuevo continente. República Dominicana fue literalmente uno de los laboratorios iniciales de América Latina. Imagínate. Por eso yo creo que la historia también estuvo tan marcada como por tragedias que fueron enormes. Por ejemplo, los pueblos taínos que habitaban la isla fueron devastados por enfermedades, por explotación y por violencia colonial. Y bueno, luego comenzó la llegada masiva de los esclavos africanos y ahí, bueno, nació una de las claves más importantes para poder entender al dominicano actual, que es la mezcla. República Dominicana es el resultado de una fusión cultural extremadamente intensa. Imagínate, Europa, África, Caribe, la religión católica, las tendencias africanas, el lenguaje español, las costumbres isleñas, todo mezclado, todo eso mezclado durante siglos. Yo creo que por eso el dominicano también tiene una identidad tan difícil de encasillar. No se siente completamente europeo, ni tampoco se siente completamente africano. No se siente igual al resto de Latinoamérica tampoco. Tiene una identidad que es profundamente caribeña, pero también es una identidad muy propia. Y esa mezcla se nota en todo. Se nota, por ejemplo, en la música, en la comida, en la forma de hablar, en la energía social, en el humor, en la manera de enfrentar la vida.
Bueno, el dominicano aprendió a sobrevivir rápido y porque hay países donde la estabilidad permitió desarrollar, de hecho, culturas que son más silenciosas, más estructuradas o más previsibles. Y bueno, República Dominicana no fue una de ellas, ¿no? La historia dominicana estuvo llena de ocupaciones, de conflictos, de crisis económicas, de hecho, cambios bruscos. España, Francia, Haití, Estados Unidos, dictaduras, intervenciones, migraciones. Todo eso, finalmente, si te pones a pensar, deja huellas psicológicas en la población. Y cuando un país vive tantos cambios, las personas desarrollan una habilidad muy específica que es adaptarse rápido. Eso explica por qué muchos dominicanos tienen una enorme capacidad social. Saben leer ambientes, saben improvisar, saben resolver, saben moverse, saben conectar con desconocidos, saben vender, saben negociar, saben generar una conversación. En República Dominicana existe una cultura muy oral y muy social. La gente habla mucho, comenta todo, interactúa constantemente. El silencio social no es tan común como en otros países que son más fríos o que fueron más individualistas, ¿no? Y eso tiene una explicación histórica importante, porque cuando las instituciones no siempre fueron fuertes, bueno, las redes humanas también se vuelven fundamentales. La familia, el vecino, el amigo, el conocido, el contacto, la ayuda informal. Y en muchos momentos históricos sobrevivir dependía más de las personas que del sistema. Entonces todo esto creó una sociedad que es extremadamente racional, muy racional. Por eso un dominicano puede generar cercanía contigo muy rápido, muy, muy rápido, porque culturalmente aprendieron que las conexiones humanas son importantes. Ahora, la alegría dominicana no nace del lujo, ¿ah? Para nada. De hecho, esa es una de las cosas más interesantes de República Dominicana, que de hecho muchas personas desde afuera como imaginan quizás que la felicidad dominicana viene del turismo, pero no. La alegría dominicana es mucho más antigua que los hoteles, viene de la cultura popular, viene de la música, viene de la calle, viene del calor humano, del barrio, de las reuniones familiares, de la costumbre de vivir como hacia afuera. República Dominicana desarrolló una cultura donde la vida social es muy intensa. La música no es un accesorio, es parte como de la identidad nacional. El merengue, la bachata, el dembow, los ritmos afrocaribeños. Todo eso, todas esas cosas forman parte de cómo los dominicanos expresan sus emociones. Y es aquí donde aparece algo muy interesante, que el dominicano en general suele expresar mucho más, de hecho, sus emociones que otras culturas latinoamericanas. Por ejemplo, el dominicano habla fuerte, se ríe fuerte, discute fuerte, celebra fuerte, siente fuerte. Y todo esto no es casualidad. Las sociedades caribeñas, la emoción, de hecho, suele como ocupar un espacio mucho más visible que las culturas más frías o quizás las culturas más contenidas. Entonces eso también explica por qué República Dominicana produce artistas, músicos y figuras también con tanta facilidad. El dominicano está acostumbrado a mostrarse, a interactuar, por ejemplo, a ocupar el espacio social, a tener una presencia. Ahora, el barrio dominicano es definitivamente una escuela social, ¿ah? Totalmente. Para poder entender el dominicano moderno, al de hoy, hay que entender el concepto del barrio, porque gran parte de la personalidad dominicana se forma ahí. Se forma, por ejemplo, en muchos sectores populares de República Dominicana, la vida está asociada como afuera de la casa. La gente conversa en las esquinas, la gente como que se sienta como frente a la vivienda, comparte música, las noticias que se comentan, se observa el movimiento como del vecindario. Existe una vida comunitaria mucho más visible que en otras partes del continente. Y aunque esto pueda generar un ruido, un caos, quizás para algunos extranjeros, bueno, también tiene algo como que es muy potente, como que crea algo muy potente que es como ese sentido de pertenencia. De hecho, muchos dominicanos desarrollan desde pequeñas habilidades sociales muy fuertes, ¿no? Y lo hacen desde que son no sé, menores, ¿no? Desde que son niños.
Aprenden rápido, por ejemplo, un dominicano aprende a defenderse verbalmente muy rápido. Lo mismo con el humor, lo mismo con los códigos sociales o la presencia, marcar presencia, como que aprender esa personalidad dominicana se hace desde niños. Por eso muchos dominicanos también tienen un carisma natural, tienen una, es que se nota mucho. Se nota mucho cuando hay un dominicano cerca. Porque al final tú te das cuenta de que el dominicano creció en ambientes donde interactuar era parte de sobrevivir socialmente. Entonces, la influencia de Estados Unidos también allí es algo que cambió mucho al país, ¿no? Y eso es porque que es como clave para poder entender a República Dominicana actual, que es Estados Unidos. La relación, de hecho, entre ambos países ha sido gigantesca durante décadas. Por ejemplo, migración, turismo, economías, remesas, el béisbol, la música, la moda, el idioma, el internet. Todo eso conectó profundamente a República Dominicana con la cultura norteamericana. Y eso creó también algo muy interesante, que el dominicano moderno muchas veces tiene mentalidad caribeña, pero tiene muchas aspiraciones estadounidenses. Por eso existe una obsesión tan fuerte como de progresar económicamente o con el progreso, ¿no? Con emprender, con viajar, con echar para adelante, con mejorar, con tener negocios, con enviar dinero a la familia, con construir una casa, demostrar avance social. El dominicano suele admirar mucho el progreso económico visible, el esfuerzo que se nota, el crecimiento tangible, porque durante décadas muchísimas familias vivieron situaciones que son difíciles. Y cuando un país experimenta estas carencias durante tanto tiempo, el ascenso económico se vuelve emocionalmente importante, muy importante. No es solamente un tema de dinero, es un tema de dignidad, es validación, es seguridad, es orgullo familiar. El dominicano y la autoestima nacional yo creo que también es un tema que se tiene que analizar porque República Dominicana tiene esto que es tan interesante, que es esta autoestima nacional que es bastante fuerte. Los dominicanos suelen sentirse muy orgullosos de su país. Ustedes también me lo dejan en los comentarios cuando ven mis videos, se nota. Defienden mucho su música, defienden mucho su comida, defienden su cultura a morir, la bandera la defienden con el alma. Y aunque a lo mejor se critican algunos problemas internos cuando alguien externo ataca al país, muchas veces reaccionan y con mucha intensidad, porque la intensidad dominicana es emocional, muy emocional, no es solamente racional. Y eso probablemente tiene relación con la historia de independencia y de supervivencia nacional, porque República Dominicana tuvo que construir una identidad propia estando en medio de tensiones que fueron enormes. Por ejemplo, especialmente el tema de la relación histórica con Haití. Yo creo que esto marcó profundamente como la construcción psicológica del país, la necesidad de diferenciarse también culturalmente, de afirmar una identidad nacional, de sentirse únicos. Todo eso fortaleció muchísimo como el patriotismo dominicano. Y hoy, de hecho, se nota incluso en el Internet. Los dominicanos son extremadamente activos defendiendo su cultura en las redes sociales, por ejemplo. Los dominicanos les encanta debatir, comentar, discuten, reaccionan, porque sienten que finalmente representan algo que es importante. Ahora, la religión y la fe para el dominicano sigue siendo fundamental porque aunque el país se ha modernizado y muchísimo, la fe ocupa un espacio enorme en la vida de los dominicanos porque la religión sigue influyendo, por ejemplo, en la familia, en la moral, en las relaciones y también en la vida cotidiana. Pero más allá de las instituciones religiosas existe una espiritualidad popular muy fuerte. Muchos dominicanos creen profundamente en Dios, en la protección divina, como en el destino, en la bendición, en la energía, en salir adelante con la ayuda espiritual. Y eso también influye en la actitud frente a las dificultades, porque incluso en los contextos más complicados muchas personas mantienen esperanza. Hay una mentalidad resiliente muy marcada en esto, como si culturalmente existiera la idea como de que siempre se puede volver a empezar. Ahora, con respecto al humor dominicano, que es como la defensa y la supervivencia, esto también es tremendamente latino, ¿no? Uno de los rasgos más característicos de los dominicanos definitivamente es el humor.
Pero muchas veces el humor de República Dominicana no es solamente un tema de entretenimiento, es la defensa emocional que es tan característica de la cultura latina. Imagínate, las ciudades que históricamente han tenido tantas dificultades económicas, incertidumbre, estrés social, bueno, el humor te ayuda a sobrevivir psicológicamente, a poder enfrentar. Y los dominicanos, de hecho el dominicano en general, desarrolló una profunda capacidad para poder bromear incluso en los momentos más difíciles. Una característica muy conocida también en los argentinos, en Puerto Rico, en Colombia. Eso yo creo que siempre sorprende mucho a los extranjeros, sobre todo los que visitan República Dominicana, porque la facilidad para convertir cualquier situación en algo gracioso es impresionante. O sea, son muy rápidos mentalmente, es demasiado. La creatividad verbal que tienen, uff, se pasaron. Esa capacidad de responder, el doble sentido, ¿para qué te voy a decir? La exageración humorística, todo eso pasa como a formar parte de la cultura cotidiana. Y probablemente también explica por qué los dominicanos suelen como destacar tanto en los medios, en las radios, en la televisión, en las redes sociales, porque al final tú te vas dando cuenta de que tienen una comunicación que es muy expresiva. Ahora, con respecto a las mujeres dominicanas, hablar con una mujer de República Dominicana también implica básicamente hablar como de la enorme presencia social de la mujer dominicana, porque la mujer dominicana suele proyectar mucha personalidad, tiene mucha fuerza, tiene mucha presencia, tiene mucho carácter, muchísimo. Y aunque todavía existen estructuras que son tan como conservadoras, perdón, en algunos sectores, la mujer dominicana moderna, de hecho, ocupa cada vez más espacio. Por ejemplo, la mujer dominicana emprende, trabaja, lidera, participa mucho, se muestra, tiene mucha opinión, mucha. Además, culturalmente existe una enorme ocupación, también preocupación de la imagen, de verse bien, la imagen personal, la estética, la apariencia, el cuidado físico, la moda, el cabello. Impresionante cómo se cuidan el cabello. La presentación. Todo eso tiene un peso que es importante dentro de la sociedad dominicana porque la presencia social importa mucho. Ahora, el dominicano en el extranjero cuando se va, de hecho, una de las cosas más impresionantes de República Dominicana es cómo los dominicanos mantienen su identidad incluso viviendo fuera del país. Los dominicanos en Nueva York, que están en Miami, los que están en Madrid, en Boston, los que están en Puerto Rico, los que están, de hecho, muchos dominicanos emigraron buscando tantas oportunidades, rara vez, de hecho, abandonaron completamente su cultura. La música sigue, la comida sigue, el idioma sigue, las culturas, las costumbres siguen, la bandera sigue. Y eso yo creo que demuestra también algo muy importante, que es la identidad dominicana, que es extremadamente fuerte emocionalmente. El dominicano puede adaptarse a otros países, pero difícilmente deja de sentirse dominicano. Ahora, yo creo que el gran cambio moderno de República Dominicana, bueno, porque de hecho durante años mucha gente de América Latina veía a República Dominicana como el país turístico y quizá hay un poco más, pero algo comenzó a cambiar. El crecimiento económico, puede ser la infraestructura, la construcción, las inversiones, el turismo de lujo, la expansión urbana, las carreteras, los edificios, los negocios. Poco a poco República Dominicana comenzó como a transformarse y muchos dominicanos sienten que el país está entrando como a una nueva etapa histórica. ¿Qué te parece a ti? A ver si lo puedes ir dejando en los comentarios, porque bueno, una etapa al final que está viviendo República Dominicana, de hecho que todo el mundo está comenzando a fijarse más en el Caribe, ¿no? ¿Lo has notado? Y eso es lo que genera como una sensación muy interesante dentro de la sociedad dominicana, que es como de alguna manera un cierto optimismo. Porque el dominicano suele tener esperanza como en el futuro, incluso cuando hay problemas, incluso cuando hay desigualdad, incluso cuando existen críticas que son internas. Pero hay una sensación colectiva de avance, hay una sensación de movimiento, de crecimiento. Entonces, bueno, ¿cómo son realmente los dominicanos? Bueno, son intensos, son emocionales, son ruidosos, son alegres, son orgullosos, son sociales, son creativos también, son impulsivos a veces, son solidarios muchas veces, son bastante competitivos también, hay que decirlo, tienen esa cultura caribeña, pero también son mucho más complejos de lo que el turismo quizás muestra, ¿no?
porque detrás de la música, de las playas, existe toda una historia profunda de supervivencia cultural bien interesante, porque el dominicano moderno es el resultado de siglos de mezcla, de resistencia, de adaptación. Yo creo que por eso también tienen tanta energía social, porque finalmente aprendieron históricamente a vivir conectados, porque la vida nunca fue completamente sencilla. Y quizás ahí está una de las claves más importantes de República Dominicana, que el país convirtió la supervivencia en identidad, convirtió también el ritmo en fuerza emocional y convirtió también la mezcla en cultura, convirtió la energía en resistencia. Y al final eso hace que República Dominicana también tenga algo muy difícil de copiar, muy difícil de copiar. Porque muchos países pueden construir hoteles hermosos, espectaculares, muchos países pueden tener playas, muchos países pueden también atraer una gran cantidad de turistas, pero no todos pueden crear una personalidad colectiva como la que tiene el dominicano, que es tan reconocible. Porque cuando alguien escucha hablar un dominicano, generalmente lo reconoce rápido. Ah, él es dominicano. Se nota. Por ejemplo, cuando escucha bachata, uno escucha bachata, se reconoce de inmediato la emoción dominicana. Cuando uno escucha el merengue también reconoce la energía. Cuando se conversa con un dominicano también percibe como esa intensidad humana. La República Dominicana no es una cultura como silenciosa, es una cultura que se siente, que se percibe en el aire. Y tal vez por eso también el país está llamando, yo creo que ustedes también lo han notado, como que cada vez el país está llamando más a la atención del mundo, porque estamos en una época donde muchas sociedades se sienten muy frías, muy digitales y emocionalmente, por supuesto que agotadas. Y República Dominicana todavía conserva algo que es profundamente humano, que es esa conversación, la cercanía, la emoción visible, la espontaneidad, la capacidad de vivir el presente también. Y aunque el país todavía enfrenta enormes desafíos, yo creo que hay algo que millones de personas también perciben cuando visitan República Dominicana o cuando conocen dominicanos en cualquier parte del mundo, que es una energía difícil de explicar, como si el país tuviese una vitalidad especial, como si incluso después de tantos conflictos históricos, tanta pobreza, tantas dificultades y tantos cambios, como que la sociedad dominicana hubiera desconocido o decidido quizás no perder completamente la alegría, como que no quieren apagarse. Yo creo que esa es la verdadera esencia del dominicano. No, no una esencia que nunca sufrió, sino como que una esencia que aprendió a seguir sonriendo incluso después de todo. Así que si este video te hizo reflexionar, te voy a pedir que por favor lo apoyes con un like. El like es importante porque creo que estas cosas se tienen que conocer. Las personas del mundo tienen que saberlo. Por lo menos todos los latinoamericanos tenemos que conocer más de la cultura dominicana porque los dominicanos tenemos mucho que aprender de ustedes. Muchísimo. Desde República Dominicana comenzó todo, todo. Y por eso es importante saberlo y conocerlo. Así que si este video te pareció interesante, pasa a ver este que te voy a dejar acá, aquí. ¡Pup! Y arriba el circulito de la suscripción que tienes que suscribirte, ¿no? A este canal. No puede ser que ya estés viendo tantos videos y no te suscribas. Así que suscríbete. Tu comentario es clave para poder seguir haciendo videos. Con los videos que me están dejando, yo puedo seguir estudiando y avanzando y entendiéndolos cada vez más. Así que nos vemos en el siguiente video. Que estés bien. Chao.